con ustedes unos versículos del Salmo 63. Y dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi alma, en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En esta mañana yo le pedí a la familia Hernández, a Marcos y a Yusmari y a Caleb, si podía compartir su testimonio. Aquí ellos me dijeron que sí. Mi hermano Marcos estuvo hace un año o un poquito más, 2 años, muy grave después de una cosa muy rutinaria, casi al punto de la muerte. Y el Señor se glorificó en su vida. El Señor lo rescató de ese lugar y lo exaltó, le dio su salud de nuevo, lo recuperó al 100%. Y Yusmari dice que en su casa hay un letrero que dice prohibido quejarse. Simplemente porque ellos pueden estar atados a lo que ya han visto que Dios ha hecho en su vida, en sus alrededores. Estoy segura que esta no es la única experiencia que Marcos ha tenido, que ha podido testificar del poder del Señor. Y cada uno de nosotros en este lugar podemos testificar, no simplemente pensar en las obras que Dios puede hacer, testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. El pastor Arcadis hace no sé cuánto tiempo, no sé si fueron un mes, unas semanas, dijo en un sermón, o tituló un sermón, pasar el batón. Y él habló en ese mensaje, si me acuerdo correctamente, míralo por allá, si me equivoco usted me para y me dice que estoy mal, de la importancia o de lo que pasó en las generaciones de Israel por no testificar o por no recordarle a esas generaciones de sus experiencias con el Señor. Pasaron generaciones y la generación que no había tenido las experiencias vivas del Señor se había olvidado del Señor. En esta mañana tú y yo tenemos que decir como los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en nuestras vidas, en la vida de los demás, porque el Señor es real, el Señor es vivo y el Señor es poderoso. En esta mañana trae a tu memoria cómo el Señor te ha anclado en Él, cómo tu experiencia con el Señor te ha llevado a este punto, cómo el Señor ha testificado en tu vida acerca de su poder. Y estoy seguro que vas a poder recordar más de una ocasión. El Señor es poderoso, mi hermano. En esta mañana abre tus labios, como decía este salmo, abre tus labios y testifica del poder de Dios. Abre tus labios y alaba su nombre, porque Él es todopoderoso, porque Él merece nuestra alabanza y porque Él reina. Te invito a ti que junto con nosotros te pongas en pie y alabes su nombre. Comenzamos en esta mañana diciendo juntos: Rey de reyes, te exaltamos, eres poderoso, eres el único que merece toda la alabanza. Cantemos juntos en esta mañana.
alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, recordamos quién tú eres. Recordamos que tu poder y tu soberanía van más allá de nuestro entendimiento y sabemos, Padre Celestial, que podemos confiar en ti en todo momento. Te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Señor, sé con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Padre Celestial, que podamos sentir tu presencia, que podamos saber de tu poder, Padre Celestial, y que podamos creer en ti, sin duda, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos y te dedicamos este culto a ti. Amén. Cantamos juntos esta canción que dice: eres alabado, glorificamos tu nombre. Eres el Señor de a ti cantamos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya.
105 y 106 están uno al lado del otro. Y los dos dicen algo tan diferente. En uno se alaba al Señor por todas las cosas que había hecho por el pueblo de Israel. Como Dios había manifestado con poder sobre la generación de ellos, como había abierto el mar rojo, como los había sacado de Egipto con mano poderosa. Y en el otro salmo, como habían olvidado que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, que los había ayudado, que había estado con cada una de las personas que lo habían, en sus predecessors, en las personas que habían venido antes de ellos. Dos salmos, uno al lado del otro y con dos mensajes tan diferentes. Pero esa es tu vida y es mi vida. Hemos pasado por estas circunstancias y situaciones donde hemos visto la mano del Señor a nuestro favor de una manera poderosa y segura. Y se nos olvida con una facilidad en quién hemos creído. Se nos olvida al Dios que alabamos. Incluso hay veces hasta saliendo de estas puertas se nos olvida lo que hemos cantado, lo que hemos dicho, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. En esta mañana, que no se te olvide a quién tú cantas, a quién tú sirves, a quién tú glorificas. Que no se olvide que tu Dios es un Dios poderoso, justo, misericordioso, amoroso, que no te desampara ni te deja solo. Que cada una de las experiencias que vivas, malas o buenas, porque no todas van a ser buenas, el Señor está a tu diestra. El Señor no te abandona. No seamos tan fáciles de olvidar todo lo que hemos recibido y hemos visto del Señor. Que en esta mañana podamos cantar aquí, no importando en qué circunstancia estemos o en qué situación estemos, que podamos cantar conociendo al Dios que alabamos. Que las experiencias que hemos vivido con Él estén en nuestros corazones para que nuestra alabanza sea sincera y podamos decir: Señor, Dios de lo imposible, yo te alabo porque te conozco. Porque sé que aún ahora que estoy en medio de esta circunstancia, tú me responderás porque lo has hecho antes. Porque tú no niegas quién tú eres. Tus promesas no se secan de un día a otro. En esta mañana, cántale al Señor. Cree en el Señor. Cree en su poder y en su soberanía sobre tu vida. Y cree que Él te escucha. Cántale, alábale y dile: Dios de lo imposible, te alabo, te glorifico. Tuya es toda la gloria, incluso en medio de mi tristeza. Tuya es la gloria, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Tuya sea todo el honor. Recibe mi alabanza, Señor, sincera, porque tú eres poderoso. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
ellos también entiendan el mensaje que se les va a predicar, Padre Celestial, que ellos también puedan sentir tu presencia, tener experiencias, Padre Celestial, que los afirmen en tu palabra, en quien tú eres, Señor, y que ellos puedan también salir de este lugar transformado por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, y bendice al predicador que va a traer tu palabra. Habla tú a través de él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Comenzaré mi sermón haciendo una simple pregunta que me gustaría que todos analizaran. A modo personal, ¿es usted un creyente fuerte o débil? Analice. A lo mejor la pregunta le resulta un poco extraña, pero quizás después que leamos Romanos capítulo 14, desde el principio hasta el capítulo 15, versículo 7, entonces esta interrogante ya cobraría mayor sentido. Por lo tanto, vayamos al texto, sin perder tiempo. Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 de ese capítulo hasta el versículo 7 del capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos el Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado porque no lo hace por convicción,
y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Una lectura un poco larga, un poco más larga de lo habitual, pero vale la pena. Y este es el pasaje que hoy vamos a estar analizando. Y ¿saben una cosa? El principio fundamental que está detrás de todo este pasaje y que Pablo expone es la unidad de la iglesia. Pregunto, ¿es importante la unidad de la iglesia? No, es imprescindible. La unidad que recibimos por el Espíritu Santo, tenemos el deber de conservarla. No la inventamos nosotros, pero sí tenemos el deber de preservarla, de conservarla. ¿Y saben qué? Es que tanto los hermanos débiles como los hermanos fuertes estamos unidos en virtud de la fe justificadora que nos hace uno, un solo cuerpo en Cristo. Y hay una realidad, atendiendo a estos dos grupos que Pablo clasifica en este texto. La tendencia de uno y otro grupo es esperar que el otro cambie. Así como cada cónyuge espera después de casarse que el otro cambie. Él cambia. No es perfecto, imagínate. Él cambiará. Ya cuando celebran la boda de oro a los 50 años. Él cambiará. Sí, cambiará. Y siguen esperanzados en que cambiará, porque en sentido general los seres humanos siempre esperamos cuando no estamos de acuerdo con alguien. ¿Verdad que siempre creemos que tenemos la razón? Nosotros, los demás son los que tienen que hacer el cambio. Pues bien, como hace la tendencia de ambos grupos, el énfasis que la Escritura hace es que debemos aceptar a las otras personas tal y como son y concentrarnos, en vez de esperar que el otro cambie, concentrarnos en la clase de actitudes y comportamientos que debemos tener nosotros para poder edificarnos unos a otros y darle la gloria exclusiva a Dios. Hoy vamos a estar analizando este interesante pasaje con el objetivo de extraer enseñanzas que sean de aplicación y de bendición para nuestras vidas. Bienvenidos al sermón, una amorosa convivencia. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque una vez más nos has regalado este día de vida y porque podemos estar aquí dispuestos a meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser lo suficientemente humildes y sabios como para poner en práctica las enseñanzas que aquí recibamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno en el análisis de este pasaje, es bueno definir a qué Pablo llama aquí hermano débil. Y una de las mejores maneras que a veces tenemos para definir, para dar una definición o un concepto, es primeramente analizando lo que ese concepto no es, para no confundirnos. Por ejemplo, el hermano débil en la fe al que Pablo se refiere aquí en este pasaje no es un falso cristiano. ¿Estamos claros en eso? No es un falso cristiano. Pablo había dado instrucciones claras sobre cómo tratar a aquellas personas que diciendo ser cristianas en realidad no lo eran y vivían en pecado. Miren lo que dice 1 Corintios 5:11. No se junten con los que se dicen hermanos,
pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. No es ese tipo de personas a los que Pablo se refiere en este pasaje. El hermano débil en la fe tampoco es un hermano débil desde el punto de vista doctrinal. A esas personas que tergiversan la palabra de Dios y causan caos dentro de la iglesia, Pablo también los había condenado enérgicamente. Romanos 16, 17 leemos lo siguiente: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, de la doctrina del evangelio, por supuesto, y que se aparten de ellos. Por lo tanto, tampoco se refiere a este tipo de personas. Es interesante también saber que al hermano débil en la fe no se le considera como tal por mostrar flaquezas ante las tentaciones. No, es que él es débil porque cae en una tentación tan rápido, con qué facilidad. No es ese tipo de hermano que tampoco se refiere a este pasaje. Ni tampoco el término débil en la fe tiene relación con el poco tiempo que lleve ese hermano de convertido. Porque ¿saben qué? Se puede llevar años de convertido y ser débil en la fe. Entonces, ¿a quiénes Pablo se refiere como hermanos en la fe en este pasaje? Simplemente a esos hermanos que dan una importancia vital a cosas secundarias, a opiniones personales, a tradiciones, costumbres y motivos de conciencia que, aunque la Biblia no los declara como pecado, sí limitan el uso de su libertad en Cristo. Y quizás los motivos para que un hermano sea considerado débil están relacionados con su crianza, con su antigua religión o con ciertas tradiciones familiares, culturales o personales, las cuales aún ellos consideran importantes para vivir a plenitud su vida cristiana. Por lo tanto, es importantísimo, es clave aclarar que las diferencias que vamos a tratar aquí en este sermón tienen solamente relación con asuntos de conciencia y no con asuntos doctrinales. No es que ahora yo diga, caramba, a mí me gusta mucho emborracharme. Y no, los hermanos tienen que respetar mi criterio. El que no le gusta emborracharse, que no se emborrache, pero a mí me priva. No, pero es que la Biblia dice que eso es pecado. ¿Y saben ustedes que aquellos que deliberadamente pecan no heredarán el reino de los cielos? No es ese tipo de diferencia que habla este pasaje, estamos claros, sino asuntos de conciencia, asuntos seculares. Lo que la Biblia dice que no se puede hacer y es pecado. Por lo tanto, absolutamente todos los creyentes tenemos que regirnos por esa doctrina. Sin embargo, estos son asuntos diferentes. Hermano, un asunto de conciencia es aquel que ya sea que lo hagas o no pecas. Miren qué interesante. En la Biblia hay acciones que no se tratan como buenas o malas y que por ende quedan al arbitrio de los creyentes según su discernimiento y su propia madurez espiritual. Y en consecuencia, esto nada tiene que ver con los mandamientos de Dios que se encuentran en la Biblia y que los cristianos deben obedecer incuestionablemente. Lo cierto es que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, estando en Corinto, alrededor del año 57-58 después de Cristo. Y Corinto, esta ciudad donde él escribe, también la congregación local estaba enfrentando dificultades parecidas. Y es que en aquellos tiempos los mayores problemas en asuntos de conciencia estaban relacionados, ¿saben con qué? Con ciertas comidas y ciertas tradiciones festivas, ciertas celebraciones festivas de trasfondo religioso, tanto para los cristianos de ascendencia judía como gentil.
Y es que por un lado, los creyentes judíos fuertes, maduros, entendieron perfectamente la magnitud de la libertad que tenemos en Cristo. Desde el momento en punto que aceptamos a Cristo, somos libres de cualquier atadura legal. Y estos anteriores practicantes, estos ahora cristianos anteriormente practicantes de la religión judía, se dieron cuenta de esto y que por lo tanto todos los requisitos ceremoniales presentes en la ley mosaica ya no eran obligatorios para ellos, eran libres en Cristo. Por su parte, también había cristianos gentiles maduros o fuertes que comprendieron, después de haberse convertido al Evangelio, que los ídolos no son dioses reales, son dioses falsos. Y que por lo tanto ellos podían comer libremente cualquier tipo de carne que incluso hubiera sido ofrecida a los ídolos. Y es en ese preciso contexto que Pablo, sabiendo que los cristianos judíos y gentiles que fueran maduros, o sea, fuertes, eran capaces de extender esta lucha que tenían el resto de los hermanos que no eran fuertes, se dirige a ellos en primera persona, en primera instancia. Y Pablo comienza exhortándoles en el capítulo 14 a que recibieran a los hermanos débiles. Un mensaje directo a aquellos hermanos fuertes, tanto judíos como gentiles, que se sentían libres en Cristo, que no estaban atados a problemas de conciencia con comida, con fiesta, con sacrificios. Sí. Porque había cristianos judíos y gentiles que eran maduros, pero había otros que no lo eran. Y son los llamados débiles, que aún seguían guardando ciertas tradiciones y rechazaban comer ciertos alimentos por motivos de conciencia. No lograron despegarse de esa situación que todavía los ataba. En otras palabras, Pablo, en busca de la unidad de la iglesia, exhorta a los cristianos maduros en la fe a dar la bienvenida, a aceptar y recibir con amor, no a regañadientes. ¿Estamos claros? Hay este dicho, te mastico pero no te trago. No, aquí no cabe eso. Aquí se mastica y se traga con amor. Y sin tomar agua después, no hace falta. De buena gana nos aceptamos todos a pesar de nuestras diferencias de conciencia. Hermano, ¿y saben por qué? Porque de esa misma manera que debemos aceptar a esos hermanos, Dios nos ha aceptado a todos como sus hijos. ¿Qué podemos hacer entonces para poner en práctica esta exhortación de recibir los fuertes a los débiles en amor, de la misma manera que Dios nos ha recibido a todos? Desde la perspectiva de un cristiano fuerte, ¿cómo podemos recibir al hermano débil? Bueno, Pablo en este pasaje que acabamos de leer nos muestra un plan, elabora un plan que consta de 3 simples recomendaciones para poder llevar a cabo esto, para poder convivir en amor juntos los hermanos débiles y los fuertes. Y la primera de estas recomendaciones es la siguiente, a modo personal. ¿Por qué a modo personal quiero darlo? Para que cada uno de nosotros lo interiorice para sí. Yo soy responsable de mí como hermano y soy responsable de lo que Dios quiere que haga, de lo que Dios me está recomendando hacer por el bien de la iglesia, para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. La primera recomendación es: no juzgues ni desprecies a tu hermano. ¿Usted está oyendo esto? Dice Romanos 14, versículos 3 y 4. El que come de todo, este es mi caso, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Está bastante explícito el pasaje. Bueno, Cristo dejó
grandes enseñanzas sobre juzgar a los demás. ¿Recuerdan alguna de ellas? La encontramos en Mateo 7, versículos del 1 al 4. Palabras textuales de Cristo. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Cuando Cristo dijo eso, Él quiso dar una lección a aquellos que juzgaban hipócritamente a los demás, como los fariseos y los escribas. ¿Recuerdan? Se pasaban la vida juzgando a todo el mundo y ellos lo hacían todo peor. Eran unos, ¿cuál fue la palabra que Cristo le encantaba usar cuando hablaba con esta gente? Hipócritas. Hermano, esta gente que hacía esto, ignoraban sus propias faltas, sus propios errores, y juzgaban y juzgaban y juzgaban, como si fueran los dueños del mundo. Y muchos pudieran pensar, de los aquí presentes, muchos de ustedes pudieran pensar, bueno, eso no es conmigo porque yo soy un hermano fuerte. No es el caso mío. Y quiero hacerte esta pregunta con amor, a modo de exhortación y de reflexión. ¿De veras? ¿De veras te crees lo suficientemente fuerte como para que este pasaje no sea para ti? Esa pregunta me la hice yo, ¿sabe? Y no califiqué. Estoy en la lista. ¿Saben por qué? Porque aunque usted se considere fuerte, a pesar de eso, no podemos pasar por alto que hay áreas en nuestra vida en las que a la luz de este pasaje no somos tan fuertes. ¿Verdad? No somos tan fuertes. Somos débiles. Por lo que estas enseñanzas son de aplicación para todos los que estamos aquí. Lo cierto es que Pablo nos revela en el texto que nos ocupa al menos 3 razones por las que no debemos menospreciar ni juzgar. O sea, cuando se habla de juzgar es criticar, es condenar a los llamados hermanos débiles. La primera de ellas es que Dios mismo ha recibido tanto a débiles como a fuertes. Fíjense que estamos hablando de hermanos que ya son salvos, recuerden. Ya esas personas han aceptado a Cristo como tú y como yo y forman parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, han sido regenerados, están viviendo un estilo de vida procurando agradar a Dios, sirviendo a Dios, pertenecen a una iglesia local, testifican de Cristo, predican el Evangelio, pero son débiles en asuntos de conciencia. Hermano, el creyente fuerte ha sido aceptado por Dios sin importar lo que el débil pueda pensar de él. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Puede que este hermano fuerte no observe alguna de las reglas que sí observa el débil, pero él ha confiado en Cristo y obedece la palabra de Dios. Por lo que no debe ser criticado ni juzgado por los hermanos débiles. Por su parte, el cristiano débil, a pesar de regirse por reglas y criterios muy personales, ha sido también aceptado por Dios, tanto como sus hermanos fuertes, quienes no piensan ni actúan como él. Y en consecuencia, nadie tiene derecho a juzgar a un cristiano sino solo Dios. Porque tanto débiles como fuertes pertenecen a quién? A Él exclusivamente. Ambos son siervos del Señor. Por lo tanto, solo Dios tiene derecho a juzgarlos. Los creyentes no tienen la potestad de hacer el papel de Dios y de juzgarse unos a otros. Por tal motivo, un poco más adelante, en los versículos 10 y 12, Pablo nos recuerda algo. Qué interesante. Que un día, todos los cristianos, débiles y fuertes, compareceremos ante el tribunal de Dios y no ante un tribunal humano. Un día, ese mismo día,
todos los cristianos, sean débiles o fuertes, doblarán sus rodillas ante Cristo, no ante otra persona. Y toda lengua confesará y dará razón de sí exclusivamente ¿a quién? A Dios. Y es que tanto débiles como fuertes, hermanos, somos siervos de Dios. Y pregunto, ¿acaso puede un siervo juzgar a otro siervo? ¿Quién es quien único puede hacerlo? Su amo, su Señor. Dios es quien único tiene la autoridad para emitir algún juicio sobre nosotros. ¿Y saben por qué? Porque precisamente Dios y solo Él es quien por su gracia mantiene de pie a cada uno de los creyentes. ¿Sí o no? A todos. Los que se convirtieron hoy, los que se convirtieron hace 20 años, los que son más maduros, menos maduros, a todos Dios por su gracia los mantiene en pie. Y esto no tiene discusión alguna. Todo cristiano está en pie, sea débil o fuerte, porque Dios es poderoso para mantenerlo firme en su camino. Si dependiéramos de nosotros, no duráramos un día en los caminos del Señor. Porque el pecado nos ala constantemente. ¿Qué fuera de nosotros si no hubiéramos sido sellados por el Espíritu Santo? Pregunto. ¿Qué fuéramos nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué fuéramos nosotros sin la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera apiadado de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nosotros? Hermano, Dios y solo Dios es el sustento de cada creyente. Y si no somos nosotros quienes sostenemos a nuestros hermanos, ¿cómo entonces vamos a creernos con la potestad de juzgarlos o menospreciarlos? Consecuentemente, podemos afirmar que lo que en verdad importa es cómo Cristo evalúa el corazón de cada creyente. Sí, Dios pesa nuestros corazones. Y por cierto, ese juicio que hace de nosotros no tiene en cuenta tradiciones religiosas ni nuestras preferencias personales. Y esto es algo que debemos tener bien en cuenta. Hermano, la segunda recomendación que Pablo hace es la siguiente: no le cause tropiezo a tu hermano. ¿Estamos claros? No le causes tropiezo a tu hermano. Dice Romanos 14, 13 al 15. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel porque en Cristo murió. Hermanos, esto es muy sencillo. Si en lugar de estar jugando a los demás hermanos, nosotros nos centráramos en jugar a nosotros mismos, les cuento un chisme cristiano. No tendríamos tiempo ni mirar para el lado. Autoanalícese para que usted vea. Vaya, lo digo por mí mismo, ¿sabe? Piense para que usted vea. Cada creyente debe estar siempre examinando su propia vida a la luz de la palabra de Dios, velando así por vivir en santidad. Tenemos el reto de vivir en santidad, ¿sí o no? Óigame, tremendo reto a pesar de pecado, a pesar de la concupiscencia que hay en nuestros corazones, a pesar de las tentaciones, a pesar de Satanás, a pesar de todos los pesares, a pesar de nosotros mismos. Tenemos que vivir en santidad. Que intentar ser como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Ya eso es un reto suficiente para mantenernos ocupados todo el tiempo de nuestra vida. Y si hacemos esto, estaríamos también contribuyendo a que nuestros hermanos débiles no caigan en pecado, no siéndole piedras de tropiezo. Si todos tuviéramos esta actitud por norma, hermano, repito, no tendríamos tiempo de mirar ni para el lado. Qué felices fuéramos. Estuviéramos trabajando mucho más tiempo
en santificarnos y no en juzgar ni criticar a otros indebidamente porque no estás capacitado para ello. Tenemos que aprender a respetar los criterios de los demás hermanos sobre asuntos de conciencia. Repito, no es que un hermano ahora diga que él puede practicar un pecado y que nosotros lo aceptemos. No, el pecado es condenable siempre por Dios. No estamos hablando de eso. Recuerden, asuntos de conciencia. ¿Y saben por qué? Porque todos no tenemos por qué pensar igual. Es imposible. Los que somos cubanos, ¿se acuerdan de las reuniones en Cuba? Levante la mano el que está. Todo el mundo ya levantó la mano, unánime. Computación unánime. Nadie estaba en contra por miedo. Por miedo a represalias. Por no buscarnos problemas. Y ya cuando estamos aquí en libertad, ¿verdad? Que miramos ese pasaje, caramba, tengo una mancha ahí en el expediente. Y no pudieron estar lejana para que me la borre. No, eso está ahí. Ay, lo más que yo hice fue una vez que me abstuve en una reunión del sindicato. Fue lo más que hice. Hermanos, en un mundo real somos diferentes. Y Dios nos da la oportunidad de serlo. Y eso sucede también en la iglesia. Nosotros no somos extraterrestres. ¿Saben una cosa? Dentro de los discípulos de Cristo, en tiempos de Pablo, habían hermanos débiles y fuertes. Lo mismo sucede hoy en nuestra iglesia. El hombre sigue siendo el mismo. Incluso, como ya mencionamos anteriormente, en determinados temas, varios de los hermanos que consideramos fuertes muestran ciertas flaquezas. Y así las cosas, es importante que podamos identificar, y esto es importante, hermano, qué cosas son inmundas e inaceptables para nuestros hermanos débiles. ¿Saben para qué? Para no hacerlas en su presencia y no serles piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces decimos cosas que no debemos decir y era un hermano? Y lo mejor que pudimos haber hecho es habernos callado. Siempre lo digo por mi propia experiencia. Aquellos que nos gusta hablar mucho. Falta nos hace un serrucho a veces cortarnos un poco la lengua. A veces algo que no, ese chiste que te viene a la mente que no puedes dejar de hacer. Qué bueno, te toca hacerlo ahora porque si no se olvida. Y que tú sabes que no puedes hacerlo porque vas a herir a alguien, pero de pronto tu propia concupiscencia te incita, te vence, te convence y allá va. El desastre verbal. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo he aprendido con el tiempo. He mejorado, ¿verdad? Esposa mía, mi esposa está por ahí, sí. Ella se pasa la vida alándome las orejas y diciendo, cuidado con lo que dice. Por solo poner un ejemplo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No podemos ser piedra de tropiezo a los hermanos. Hermanos por los que Cristo también murió. Que son tan salvos como nosotros, que forman parte del mismo cuerpo de Cristo, de la misma familia. La situación en la iglesia de Roma, en este caso, tenía más que ver con las comidas y la observancia de ciertos días. Sin embargo, cada generación de creyentes enfrenta nuevos retos en su propio contexto. Por ejemplo, hoy en día, los temas de conciencia que quizás más pudieran traer discordia entre los creyentes, pudieran recaer más bien en la forma de vestir, en el baile, asunto relacionado con el baile, digamos, con las bebidas alcohólicas, la participación en eventos seculares, la música que escuchamos. Por supuesto, hay una fina línea que debemos definir en todo esto. Y por eso estuve hablando de que esto no tiene que ver con asuntos doctrinales, sino de conciencia. Hermano, lo cierto es que los creyentes debemos cuidarnos de las cosas que los hombres convierten en inmundas, así como de aquellas que son consideradas inmundas por otros creyentes. Debemos amar a nuestros hermanos débiles
porque Cristo murió también por ellos. Nuestras acciones hacia ellos deben reflejar el amor que ha tenido Dios y el amor que tiene por nosotros cada día, de tal manera que cada vez que vayamos a hacer algo, debiéramos preguntarnos, con esto que voy a hacer, ¿le muestro amor a mi hermano? Qué buena pregunta. Antes de hacerlo, pregúntate, esto que voy a hacer, no importa si tú creas que tengas la razón, pregúntate primero, esto que voy a decir o esto que voy a hacer, ¿le muestra a mi hermano que lo amo? De la misma manera que Dios me ama a mí. Dice 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si usted hace por cualquier razón tropezar a su hermano con una actitud que lo haga caer o que haga que su conciencia lo presione, lo torture, no está mostrándole amor. Echemos un vistazo a las características del amor ágape descritas en 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso. O sea, no es orgulloso. No se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita. No es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Y hermano, si Cristo amó tanto a mi hermano débil, muriendo en la cruz por él, entonces nosotros debemos amarle de forma suficiente como para renunciar a aquellas cosas que pudieran serle de tropiezo para su conciencia. ¿Acaso podremos nosotros amarle más que Cristo? ¿Sería eso un sacrificio más grande que Cristo hizo en la cruz por él? No. Por eso cuando nos sintamos tentados a no actuar de acuerdo con esta gran verdad, pudiéramos también preguntarnos, ¿estaría Cristo dispuesto a hacer esto si estuviera en mi lugar? Bueno, no podemos olvidar que los asuntos de conciencia son secundarios dentro del reino de Dios. Poco antes de morir, Cristo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, paradójicamente, los judíos esperaban de Cristo, ¿qué cosa? Un caudillo militar, político, poderoso que los liberara urgentemente de Roma. Y por eso se sintieron defraudados cuando nada de esto sucedió. Si en verdad estamos conscientes de que el reino de Dios es de naturaleza espiritual, ¿por qué entonces prestamos tanta importancia a los asuntos de índole material, hermano? ¿Por qué otorgarle importancia a cosas secundarias irrelevantes? ¿Por qué discutir o entrar en controversias por cosas sin importancia? ¿Usted sabía que las estadísticas dicen que en los matrimonios el 70% de las discusiones es por bobería? ¿Sabía eso? Veo a todos los casados diciendo así. Así que debe ser verdad, 70%. Y tenga cuidado. ¿Por qué rodaste 2 milímetros el búcaro que me regaló mi tatarabuela? ¿Por qué? Mira, ya está desentonando. Si entra cualquiera por ahí, ¿qué va a pensar? Que soy una desbucarada. Mi amor, ¿qué salada te quedó la comida hoy? Igual que tu mamá. Dios mío. Oye, ¿no aprende? 25 años de casado, 7 de novio y todavía cocinas la tortilla salada. Óyame, ¿cómo usted se pone a ver eso? Bobería. Bueno, ¿sabe que en la iglesia sucede igual? La mayoría de los grandes problemas que a veces surgen entre los hermanos, malos entendidos, problemas, discordias, es por cosas secundarias como esta. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada creyente debe estar preocupado por la vida espiritual de sus hermanos y por la suya propia, en vez de hacerlo por criterios meramente humanos o personales. Y al hacer esto, sin duda alguna estará sirviendo a Dios, agradando a Dios y recibiendo la aprobación de los hombres. Óigame,
Esto es un negocio redondo. Hacerle caso a Dios es un negocio redondo. Siempre vamos a salir ganando porque vamos a tener la bendición de Él. Y como integrantes del cuerpo de Cristo, debemos procurar por todos los medios la paz y la mutua edificación de la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 19 que leímos ya. Escucha esto, hermano. Esto implica, escucha bien esto, que no podemos conformarnos con evitar tropiezos a nuestros hermanos. Hasta ahí no. Dios nos dice que vamos hasta ahí nada más. Hay que seguir adelante. Mantenernos neutrales, resignarnos o ser tolerantes ante las actitudes y criterios de los hermanos débiles no es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Este hermano, mira que sigue con lo mismo. Yo voy a ignorarlo. No puedo más con él ya. Capaz que coja una cirrosis hepática y yo no tengo seguro médico. Que se reviente él. Que otro hermano con más paciencia que yo se lo dé a entender. No, eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Eso no es lo que dice este pasaje. No es evitar al hermano, no es ignorarlo, no es tomar una posición neutral respecto a él. Tenemos que ser activos y positivos dentro del cuerpo de Cristo, buscando con nuestras acciones, palabras y pensamientos que traigan paz y edificación a la iglesia. Porque ¿saben una cosa? Sin paz es imposible lograr armonía y conservar la unidad del Espíritu que Dios nos ha concedido. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Es una paz especial, es sobrenatural. Es la paz que proviene de una relación con Él que nos hace estar en paz con Dios, disfrutar esa paz con Dios y compartirla con el resto de las personas. Y vivir en paz también con los que nos rodean. Y pregunto, ¿y qué es lo contrario de la paz? La guerra. La guerra. Vivimos en un mundo que le ha declarado la guerra a Dios. Y en consecuencia está sumido en angustia, en dolor y en muerte. El mundo está urgentemente necesitado de la paz que solo Dios puede darnos y que solo podemos transmitir por medio de Jesucristo. Y si nosotros, como cristianos, no somos capaces de cultivar esa paz dentro de la iglesia, hermano, ¿cómo vamos a poder transmitirla al mundo? No podemos dar lo que no tenemos. Pero no solo la paz es importante, no solo debemos buscar la paz con nuestras actitudes, sino también la edificación espiritual. Lo acabamos de leer. Lo contrario de edificar, ¿qué cosa es? Destruir. Así que todo aquello que hagamos que no edifique a nuestros hermanos, le hará daño. Lo destruirá. Usted se ha puesto a pensar por ahí, si hiciéramos esta triste encuesta, ¿cuántas personas están ahora mismo en el mundo porque fueron dañadas en una iglesia? Por un hablantín que se la daba de sincerón. Es que yo soy muy sincero. Oiga, esa gente que se jacta de eso. No, porque yo sí digo las cosas como son. Quisiera verlo un día si lo asaltaran con una pistola en la cabeza. Si él iba a decirle al asaltante, ¿a que tú no me disparas? Para que ahí lo pensaría dos veces, ahí no fuera tan sincero, ahí la sinceridad la cogería para bailar hula hula. ¿Verdad? Y así nos pasa a todos. Así nos pasa a todos. Hermanos, ¿cuánta gente dañada hay por nuestra impertinencia, por no amar a las personas como debieran, por no tratarlos como la Biblia nos manda? No es casual que la Biblia compare a la iglesia con un edificio. Por lo tanto, la iglesia que no busque edificarse se convertirá pronto en escombros. ¿Cuántas ruinas de iglesias hay por ahí? Y algunas llenas, con templos llenos, déjenme decirles, pero están arruinadas espiritualmente. Por lo tanto, es entonces sabio preguntarnos antes de interactuar con nuestros hermanos: ¿edificará lo que voy a decir o hacer a mi hermano? ¿Le traerá paz? ¿Cuántas buenas preguntas?
Y es que haciendo esto estaremos administrando bien nuestra libertad en Cristo con la excelencia que Él merece y que demanda en su palabra. Dice 1 Corintios 8:9, pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Pablo hablando a los Corintios. Más adelante en Gálatas 5:13 también Pablo dice lo siguiente: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Estamos hablando de la libertad en Cristo, ¿ok? Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Y en 1 de Pedro 2:15-16, el apóstol Pedro dice lo siguiente: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Pregunto, ¿cómo estamos usando nuestra libertad? ¿En qué la estamos usando, esa libertad en Cristo? ¿Para autocomplacernos? ¿Para dar riendas sueltas a nuestras mezquindades, a nuestros errores de carácter, a nuestros propios criterios? ¿O para amar, edificar y traer paz a los hermanos? Hermano, si procuramos no serle de tropiezo a nuestros hermanos débiles, no solo los vamos a hacer sentirse bien entre nosotros, sino que también estaremos evitando que caigan en pecado. Dice Romanos 14:23, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y este versículo que acabo de leer deja bien claro que el ser humano, que si un hermano, actúa en contra de su conciencia, aun cuando no haga nada prohibido, para él es pecado porque estaría actuando sin fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Por esta razón, Pablo exhorta a cada creyente, sea fuerte o sea débil, a que sus acciones estén revestidas de total convicción, de fe en Él. Como dice el versículo 5. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Por lo tanto, no presionemos la conciencia de estos hermanos débiles para que duden. Seamos de ayuda y brindémosles amor y paz a través de nuestras actitudes. Y por último, la tercera recomendación de Pablo en este plan: procura agradar a tus hermanos antes que a ti. Repito, procura agradar a tu hermano antes que a ti mismo. Dice Romanos 15, versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo, óigame, escuche esto, grandes palabras, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Hermano, es necesario que dejemos a un lado el yo para dar paso a nuestros hermanos. Esto es difícil porque por naturaleza tendemos a que primero soy yo, segundo soy yo y tercero también. En sentido general, desde que el hombre pecó, esa es la reacción del ser humano. Pensamos primero en nosotros. Así somos de egoístas. Pero para poder pensar primero en los demás que en nosotros, es imprescindible que seamos humildes y que nos despojemos del orgullo que mora en nuestros corazones y que nos insta constantemente ¿a qué? A querer satisfacer ante todo nuestra agenda personal. Después veremos. Vamos a ver qué sobra. Primero todo, yo tengo que quererme primero a mí mismo. Si no me quiero a mí, ¿quién me va a querer? Si yo no me pongo en mi propia lista de placeres y deseos personales en lo primero, nadie me va a poner. Déjame decirte algo si piensas así. Ya Cristo te puso como uno en su lista y murió por ti. Y nada de lo que puedas hacer podrá pagar este sacrificio. Nada, absolutamente nada. Hermano,
Si cada vez que vayamos a tomar decisiones sobre asuntos de conciencia que pudieran serle de tropiezo a otros hermanos, pensáramos primero en ellos antes que en nosotros, yo les puedo asegurar que se evitarían al mes miles de problemas en la iglesia. Piense, si antes de hacer cualquier cosa pensáramos primero en los hermanos que en nosotros, fuéramos empáticos con ellos y nos pusiéramos en sus zapatos y estuviéramos en el otro lado en vez del lado de nosotros y primero intentaríamos agradarlos a ellos, de seguro se evitarían muchísimos problemas en las iglesias. El cristiano debe interiorizar que lo principal en la vida es el reino de Dios y no satisfacer sus propios instintos. Y teniendo esta perspectiva, el propósito de cada cristiano debiera ser ganar almas para Cristo y procurar el bienestar de los hermanos de nuestra iglesia, evitándole problemas y daños con nuestras actitudes. Y actuando así estaremos agradando a Dios. Y si usted cree que esto es muy difícil, yo le suelto algo más. No se fije en el pastor. No se fije en los diáconos. No se fije en ese hermano que lleva años en el evangelio, que tiene una cara de santo tremendo. Se ve que este hombre es lo máximo. No se fije en ellos. Yo les suelto que se fije en Cristo. Cristo, Jesucristo, es el mayor de nuestros modelos. Porque ¿saben una cosa? A pesar de sufrir como nadie el dolor, la traición, el rechazo, e incluso en la cruz del Calvario sufrió el peso, el castigo, el pecado que tú y yo merecíamos, lo sufrió Él por nosotros. El infierno que tú y yo, que ya le hemos aceptado y somos creyentes, debimos haber sufrido en la eternidad por nuestros pecados, lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece? Literalmente. ¿Usted sabía que lo que más Cristo sufrió no fueron los clavos en la cruz, ni la corona de espinas? Fue ese peso de todo el pecado de la humanidad sobre Él. Injustamente. El Hijo de Dios, el único hombre que no tuvo pecado, pagó el pecado de todo el mundo. Hermano, Jesús oró en Getsemaní en el momento más difícil, sabiendo lo que le esperaba. Y su oración fue clara. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando crucificado en la cruz, agonizando, exclamó, apuntando a todos aquellos que se burlaban de él y que lo habían entregado a la autoridad romana: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Sin duda alguna, Jesús es el prototipo perfecto para el creyente que en verdad procura agradar a Dios y a sus hermanos por encima de agradarse a sí mismo. Si Cristo lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y es que desde un principio, Dios dejó claro en sus mandamientos que lo más importante era, en primer lugar, amarle a Él sobre todas las cosas. Pero en segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo cual significa que antes de pensar en nosotros mismos, debemos primero velar por la voluntad de Dios, para luego amar a nuestros prójimos y más tarde ocuparnos de nuestros propios deseos. ¿Saben una cosa? Si queremos amar de esta manera, tenemos que dejar a un lado nuestro ego. Sí. Por la simple razón de que ahora, como hijos de Dios, pertenecemos única y exclusivamente a Cristo. Como diría Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, en conclusiones,
Y quiero que mediten bien en esto. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos capaces de convivir en paz y armonía, amándonos unos a otros. El otro día utilicé una frase que una vez escuché y nunca olvidé y la uso mucho en sus sermones, así que acostúmbrese. Aquí Dios no nos está mandando a que logremos la paz de los cementerios. ¿Se acuerdan de esta frase que repito cada rato? ¿Por qué hay paz en los cementerios? Porque todo el mundo está muerto. Y en una iglesia muerta aparentemente hay paz. Pero es la paz de la condenación, de la muerte, de la discordia, del pecado, de la hipocresía, del orgullo que los está carcomiendo. Así hay miles de iglesias, tristemente. Pero la paz, el amor, la edificación que Dios quiere que experimentemos unos con otros en su iglesia es genuina, la que Él nos da. Sin embargo, tenemos que aprender a aceptar las diferencias que hay entre los cristianos, entre los débiles y entre los fuertes. Porque todos no pensamos igual, a pesar de que todos somos hijos del mismo Dios. Y eso nos une. Por lo tanto, hermanos, recibamos con gozo, con alegría, aquel hermano que piensa diferente a usted. Recibámoslo con gozo. A ese que piensa diferente en asuntos de sin juzgarlo, sin ser piedra de tropiezo para él, si no pensemos en él antes que nosotros. Administremos correctamente nuestra libertad en Cristo, aprendiendo a dejar nuestro yo a un lado, tomando a Cristo como ejemplo. Porque al final todos somos integrantes de la familia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tu palabra está repleta de enseñanzas como estas, que tanto necesitamos escuchar y escudriñar diariamente por lo egoístas, miserables y orgullosos que somos. Dios mío, somos una iglesia joven que intentamos agradarte, servirte, ganar almas para Cristo, obedecerte, vivir en santidad. Ayúdanos, oh Señor, a actuar de tal manera que podamos crecer en unidad. En la unidad que el Espíritu Santo nos ha concedido. Que podamos, oh Dios, conservar esa unidad a través del amor, la edificación, de la paz que tú ya nos has transmitido a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos y fortalécenos para que tantos los hermanos más fuertes o más débiles podamos vivir juntos en armonía, dándote la gloria exclusivamente a ti. Quita de nosotros ese orgullo natural que tanto nos corroe, que tanto nos incita a no obedecerte como tú quieres, a vivir a veces vidas que son versiones deformadas de tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles a ti, amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ayúdanos a fortalecer aquellas áreas que tenemos débiles, dependiendo de ti. Y ayúdanos a también depender de ti para mantenernos fuertes en las áreas fuertes. Ahora guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
bienvenidos. Les decimos siempre a las visitas, qué bueno que están con nosotros, pero sobre todas las cosas, qué bueno que juntos hemos podido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que supere eso, ¿eh? Así que, una vez más, bienvenidos. Quiero recordarles algo. Esta semana, este viernes, ahora sí, este viernes ahora, el 7 de febrero, a las 8 de la noche, vamos a estar celebrando solo para miembros de nuestra iglesia la Junta de Negocios o reunión de miembros que tenemos trimestral. Por lo tanto, no habrá las actividades regulares, no habrá culto de jóvenes, aunque los jóvenes miembros de la iglesia deben asistir a la Junta, no habrá culto de oración y no habrá tampoco culto para niños. Esto que quede claro, ¿ok? Pero a las 8 de la noche queremos comenzar nuestra primera reunión de miembros del 2025. Aquellos hermanos que quieran sumarse oficialmente a la membresía de la iglesia, algunos ya me han visto, los que no, me pueden ver para explicarles cómo proceder. Pero recuerden, las actividades normales van a cesar esta semana y solo esta reunión es una reunión administrativa para los miembros de nuestra iglesia. Así que están 8 de la noche. Recuerden, miembros, lo siguiente, para poder realizar esta reunión debemos tener un % de asistencia, un quórum que es importantísimo. Así que por favor seamos responsables en nuestra asistencia. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos como hoy celebrando a Cristo desde las 10 de la mañana con clases bíblicas por edades. Venga a aprender de la palabra de Dios, así podemos crecer, podemos aclarar dudas, podemos aprender de la palabra de Dios. Y después, una hora después, a las 11 de la mañana, estaremos celebrando a Cristo en un culto similar a este, donde juntos alabaremos a Dios, expondremos y meditaremos en su palabra y disfrutaremos de esta coinonía cristiana tremenda, que tanto nos gusta este amor cristiano. Oremos, hermanos, por nuestra hermana Odalis López y su familia. Su hermana en Cuba hoy falleció en la mañana, estaba ya muy delicada. Oremos para que Dios le dé paz a su familia en este momento tan difícil. Sigamos orando por todos los enfermos que tenemos en la lista de nuestra congregación, por todos aquellos hermanos necesitados. Sigamos orando por nosotros mismos. Como iglesia tenemos una gran labor que es ganar almas para Cristo. Recuerden, afuera hay un mundo que está esperando que les pongamos el evangelio de verdad, el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, el único que puede transformar sus vidas. Por lo tanto, no guardemos silencio. Y ahí donde Dios nos ponga esta semana, en el trabajo, en la familia, de paseo, en la parada, en donde quiera que estemos, busquemos la oportunidad para predicar el evangelio de Jesucristo. Y sobre todas las cosas, vivamos el evangelio para que eso pueda avalar nuestro mensaje. Si usted desea ofrendar cuando termine el culto, puede ir al buzón de las ofrendas físicamente. Si desea hacerlo online, va simplemente al sitio alcancemiami.com, clique ahí el cartelito que diga ofrendar y ahí se le explicará cómo hacerlo. Dios le bendiga, hermanos. Un placer haber estado compartiendo con ustedes. Terminamos en oración. Señor, gracias una vez más te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos, de gozarnos en ti, de meditar en tu palabra, de celebrar la Santa Cena, oh Señor, y de estar juntos aquí, unidos como familia en la fe que somos. Te pedimos, oh Señor, que seas con las actividades de esta semana, que seas con la Junta de Negocios que vamos a tener, que seas, oh Dios mío, también con estos hermanos pastores de Cuba que regresan mañana a su patria. Bendícelos, protégelos, cuídalos y sigue usándolos y protegiéndolos para tu gloria, oh Señor. Que su iglesia sea prosperada espiritualmente, Señor, y en todo lo que tú quieras prosperarlos, pero sobre todas las cosas que puedan ahí, en ese lugar tan difícil, seguir exponiendo tu mensaje de salvación y seguir ganando almas para tu reino, oh Señor. Te pido que seas con nuestro hermano Dalis y su familia, que en este momento de pérdida están sintiéndose mal, acongojados. Pon la paz tuya sobrenatural en sus corazones, oh Señor. Ayuda a todos los necesitados, a todos los enfermos de nuestra congregación y a sus familiares, para que juntos puedan seguir confiando en ti, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que quiere lo mejor para tus hijos y que siempre escuchas nuestras oraciones. Bendícenos, oh Dios, dirígenos hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición, y sobre todas las cosas, ayúdanos a vivir en amor y en armonía unos con otros a pesar de nuestras diferencias. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.